Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Constitucional. Hoy nuevamente es viernes, pero no cualquier viernes. Estamos solo a un par de días de las esperadas elecciones presidenciales y sobre todo parlamentarias que sin duda para nosotros en el análisis de lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo en el proceso constituyente es bastante relevante. Vamos a estar conversando de eso, por supuesto, y de lo que ocurrió esta semana en la convención. Como siempre saludamos a Pamela Figueroa, académica de la USACH, coordinadora del Observatorio Nueva Constitución. Pamela, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Bárbara, y a mis colegas también, Sebastián y Patricio. Sebastián Soto, profesor de Derecho de la Universidad Católica, ¿cómo está? Hola Bárbara, muy bien, preparado para conversar junto a Pamela, Patricia y contigo, por supuesto. Muchas gracias. Y también con Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, director del Centro de Democracia y Comunidad. Patricio, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, un saludo también a Pamela, a Sebastián y a ti, Bárbara. Un agrado estar de nuevo acá. Bueno, muchas gracias a los tres por conectarse como siempre. Ya lo mencionaba, este viernes no es cualquier viernes, un viernes muy relevante respecto a lo que va a ocurrir el fin de semana. Y me gustaría que pudiéramos conversar de lo importante que es en cuanto a que el próximo Congreso va a ser o podría ser fundamental en el desarrollo de la convención. Hasta ahora, por ejemplo, por nombrar un caso, tenemos los plebiscitos dirimentes que dependen de la aprobación o no del Congreso, pero podrían eventualmente haber otros tipos de cosas que se les soliciten y en ese sentido la composición como que, bueno, va a ser un factor que pueda afectar. ¿Cómo lo ve Sebastián? Bueno, definitivamente las dos elecciones en las que vamos a participar el domingo tienen mucha relevancia. La presidencial, me imagino que lo vamos a conversar, tiene no solo una relevancia simbólica, sino que también en el futuro del trabajo de la convención. Y el Congreso, como bien dices tú, Bárbara, creo que nos va a dar al menos dos señales. La primera que me parece interesante de examinar es si es que el Congreso es un reflejo o no de la convención. Es decir, si es que en la nueva integración de la Cámara de Diputados, que siguió un régimen electoral similar, aunque por la cuestión de los independientes, como sabemos, tiene algunas reglas distintas, pero si es una Cámara de Diputados más moderada, más centrada, como ha sido la política tradicional chilena, o por el contrario, si es que replica esa forma de integración en la que, hay que decirlo con toda claridad, el Frente Amplio opera como clivaje, opera como elemento de contención de fuerzas hacia la izquierda. Eh, Eso en el Congreso y en la Cámara de Diputados hoy día es una sorpresa, donde el Frente Amplio se sienta en la izquierda más radical dentro de la distribución del Congreso. Y creo yo que esa es una primera cuestión que hay que mirar, la nueva distribución. Y lo segundo es lo que muy bien señalabas tú en cuanto a la relación entre la convención y el nuevo Congreso, tanto para legislar sobre plebiscitos dirimentes. Leí hoy día que están pidiendo feriados las personas de la convención y en fin, y otra serie de cuestiones que también va a ser importante analizar. Pamela, le agrego a lo anterior y que mencionó también Sebastián, la importancia que va a tener el próximo presidente respecto a que, mirando las opciones probables, uno se la jugaría eventualmente a 1000 por un apruebo en el plebiscito de salida y quizá el otro no. Sí. Bueno, hay varias cosas. Lo primero que podríamos decir es que tal vez esta va a ser la última elección bajo la actual constitución, ¿ya? Y eso yo creo que ya es algo interesante a mirar. No sabemos todavía cómo va a ser el nuevo texto constitucional y eso va a tener bastante significancia. Creo que coincido con lo que decía Sebastián. Las dos elecciones que vamos a tener ahora, bueno, tres, porque también elegimos consejeros regionales, pero por lo menos las elecciones del Ejecutivo y Legislativo son muy importantes para esta como segunda etapa o segundo tiempo de la Convención Constitucional. Por un lado, quien se elija presidente de la República o presidenta tiene un rol bien importante en el plebiscito de salida, ¿no es cierto? Hay ahí una cuestión de organización de ese plebiscito, de que se den todas las condiciones para que eso resulte, y como bien tú señalabas, hay candidaturas que efectivamente ya han hablado de que están por el rechazo, otras que están por el apruebo. Me imagino que eso todavía puede variar porque todavía no conocemos el texto, ¿ya? Entonces, creo que eso también es importante decirlo, pero creo que también el ejecutivo que se elija va a tener otro rol importante que es mirar cómo se va a dar la relación entre el ejecutivo y la convención, que hasta el momento ha sido difícil, ha sido compleja, han habido cuestionamientos
desde la Convención Constitucional, de que no se le han dado las facilidades administrativas, hubo problemas con la instalación, con el pago de los asesores, bueno, no sé, varias materias. Y después con el Congreso, cualquier modificación que quiera hacer la actual Convención Constitucional a las reglas establecidas en la reforma del capítulo 15, la ley 21.200, que regula el actual proceso, tendría que pasar por el nuevo Congreso, ¿no es cierto? Porque cualquier reforma a esa cuestión, ya sea ampliación de plazo, por otro lado, plebiscitos dirimentes u otra materia, tienen que pasar por el Congreso y ser aprobado por 2/3. Entonces me parece que también eso es relevante. Y me parece interesante también lo que decía Sebastián de poder comparar el nuevo Congreso en su composición más política, social, con respecto a la Convención Constitucional. Esta es la segunda vez que el Congreso se elige por un sistema proporcional, ¿ya? Con 28 distritos que son plurinominales. La primera elección fue la del año 2017 y ya hubo un cambio en la composición, en la representación política. Esta segunda elección también nos puede mostrar cómo va a ser esa representación, esta relación que hay entre los partidos políticos y los independientes. Más allá de las fuerzas políticas que se vean representadas, ¿ya? Creo que tal vez vamos a asistir a un Congreso que puede tener mayor fragmentación y eso va a ser complejo el gobierno de quien gane. Entonces eso también va a ser materia constitucional, porque yo creo que ahí va a quedar bastante más explícito las tensiones, las dificultades del actual régimen político y probablemente eso, o sea, como quede compuesto, también va a significar mayor reflexión sobre cómo abordar el tema del régimen político en el nuevo texto constitucional. Cuando uno piensa, Patricio, en cómo podría quedar compuesto, yo creo que es imposible más incierto. Si uno hubiera mirado la composición de la convención, por ejemplo, uno podía haber previsto una cosa. Después lo que ocurrió con la lista del pueblo, que incluso en algún minuto habían pensado hacer una lista parlamentaria, bueno, eso ya tampoco existe como posibilidad en la medida como lo veíamos también hace unos meses. Cómo ha ido también girando la elección presidencial. En el fondo hay mucha incertidumbre en lo que pueda pasar este domingo. Por supuesto, yo, si me permite, antes de intentar cualquier reflexión sobre el futuro, que siempre es muy azarosa, a mí me encantaría compartir con nuestro público una reflexión sobre lo que significa esta elección, porque permite el simple acto de observar esta elección darnos una pequeña clase de historia constitucional y me parece que además es un baño de humildad constitucional. Fíjate, nosotros tenemos Senado desde 1822, 200 años. Tenemos un magistrado que se llama Presidente de la República desde 1826, 195 años. Desde 1925, hace como 100 años más o menos, elegimos al presidente en forma directa. Antes era en forma indirecta. Tenemos Thyssen desde 1925 y tenemos Cervel. No se llamaba así originalmente, se llamaba conservador de no sé qué, de no sé qué. Desde 1940, hace 80 años, las Fuerzas Armadas cuidan el orden público el día de las elecciones. Desde 1952 las mujeres votan en la elección presidencial, 70 años. Desde 1970 los menores de 21, mayores de 18 y los analfabetos pueden votar. Desde 1981 tenemos segunda vuelta, antes no teníamos segunda vuelta. Desde hace mucho menos tiempo, 2015, tenemos un CERVEL con autonomía constitucional y tenemos a los chilenos que pueden votar desde el extranjero. ¿Qué me pasa a mí cuando miro hacia atrás esta historia? A mí me baja un ataque de humildad y de agradecimiento. Humildad porque me doy cuenta que lo que tenemos es el fruto de una historia larga, de mucho aprendizaje. Detrás de cada una de esas reglas hay probablemente cuestiones que pasaban que no queríamos que siguieran pasando y por eso creamos un Thyssen, por eso tenemos la segunda vuelta. Y humildad, entonces, para decir, hagamos cambios. Nada de esto que mencioné está grabado en piedra. Podemos suprimir muchas de estas cosas, podemos cambiarlas, pero tengamos humildad, porque son el fruto de una historia larga y de un aprendizaje. Ahora, del futuro no sé, yo por lo menos tengo muy clara en mi memoria el recuerdo, lo que yo pensaba el día antes de la elección del 2017, no hace 1000 años.
Y todas las encuestas decían que el presidente, que Sebastián Piñera, iba a sacar algo así como el 46, 47% en primera vuelta y sacó 36. A Beatriz Sánchez le daban un 8, un 9, sacó 20,5. A Corina Goich le daban un 1 y sacó 5,8. Entonces, no sé cuánto ha avanzado la ciencia de las encuestas, pero probablemente deberíamos ser súper humildes en términos también de no estar demasiado casados con lo que parece ser que va a ocurrir. Vamos a ser sorprendidos el domingo, yo creo, ¿ah? Por una o por otra diferencia respecto a lo que se espera. Pero permíteme decir que yo, de estas dos cosas, la que me parece más interesante es la primera. Yo ahora estoy muy emocionado, voy a ser vocal por primera vez en mi vida, nunca había sido sorteado. Y para mí es muy fantástico. Imagínate, como profesor de constitucional, tengo que ir al reconocimiento de sala. No, eso es para la prueba de aptitud, para la PSU. Bueno, tengo que ir al reconocimiento de mesa el sábado. Ir a la capacitación. Tengo que capacitarme. Fui sorteado. Yo lo encuentro lo maravilloso en términos de la democracia. Fui sorteado, me tengo que capacitar para ver cómo se hace. Y tengo que estar el domingo ahí todo el día recibiendo los votos de mis compatriotas. Una maravilla. Paremos en esto un ratito, porque a propósito de lo que dice Patricio, humildad, mirar la historia, esto es un proceso que ha ido evolucionando y que también va a ser tocado, por supuesto, en esta propuesta para la nueva constitución, podrían haber cambios. Es bueno parar y mirar, en el caso nuestro, a diferencia de muchos países, el sistema de elecciones funciona, nosotros nos enteramos de los resultados muy rápido, son muy confiables, nadie los pone en duda, tenemos todos los mecanismos, que ha ocurrido en algunos casos en que se han denunciado algunas irregularidades, cosas que se hicieron mal, se revisan los votos, se han dado vuelta resultados, pero en el Raya para la Suma tenemos un sistema totalmente confiable. ¿Qué tan bueno sería empezar a meterle mano a las cosas que sí están funcionando bien, Sebastián? Bueno, esto es una pregunta difícil, porque efectivamente no cabe ninguna duda que nuestro sistema es excepcional. El director del CERVEL recientemente, Andrés Tagle, llamaba a seguir protegiéndolo, especialmente frente a algunos cuestionamientos que ha habido ahora último. Creo además que todo el problema del financiamiento de las campañas que surgió ayer a propósito de una candidata senadora, en alguna medida contamina el acto eleccionario. Y tenemos que abordar eso con cuidado. No digo hacer un escándalo, porque en cada cosa tendrá que ser analizada en su mérito y esa candidata tendrá que responder, pero sí también mirar con cuidado todo este proceso. Ahora, hay que reconocer que hay una cosa que yo siempre he pensado respecto a nuestro sistema de elecciones, que a mí me parece que, como dices tú, es muy fiel, es muy rápido, es muy seguro y da muchas garantías. Pero al mismo tiempo eso impide o ha impedido que seamos algo más innovadores. Yo hubiera esperado que después de la introducción del voto voluntario, cuestión en la que yo creo, y sigo creyendo, pese a que ha habido un abandono masivo de aquellos que apoyaban el voto voluntario, pues bien, yo hubiera esperado que el 2009, 2010, 2011, cuando se instala el voto voluntario en nuestro país, acto seguido hubiera habido otros mecanismos para atraer a los electores a votar. Y esos son el voto a distancia, esos son el voto en días distintos, es decir, no seguir atado al voto un día domingo en donde todo está cerrado y uno tiene que moverse a su lugar de votación. Y creo que esa especie de temor a hacer cambios en el sistema eleccionario, y dos, la escasa convicción que la clase política mostró realmente en favor del voto voluntario, llevaron a que no hiciéramos nada, que siguiéramos actuando con las mismas reglas del voto obligatorio en un escenario de voto voluntario. Y en consecuencia, entonces, hoy día estamos ya enfrentándonos en las próximas elecciones eventualmente a un voto obligatorio. Pienso entonces que tenemos que mantener ese balance, el balance entre resguardar lo correcto, lo bueno, lo que admiramos de nuestro sistema electoral, pero también ser un poco audaz, no digo audaces mejor, abiertos a innovaciones que hoy día nos ofrece una serie de otros mecanismos para
fortalecer y promover que la gente vaya a votar. Un punto interesante, Pamela, cuando algo funciona, ya también, bueno, quizás eso paraliza. Siempre todo se le puede mejorar alguna cosa. Sí, bueno, en general nosotros tenemos altos niveles de integridad electoral, ¿no es cierto? Es decir, el derecho electoral chileno en varias materias funciona bastante bien. Yo creo que eso también es porque yo creo que en Chile existe una alta valoración del sistema democrático. Patricio recordaba que la autonomía del servicio electoral recién es del año 2015, ¿no es cierto? Cuando durante el gobierno de la presidenta Bachelet se hicieron reformas políticas muy importantes, entre ellas el servicio electoral, pero también se cambió, por ejemplo, el sistema electoral del binominal al proporcional, incluimos la ley de cuotas por primera vez el año 2015, el financiamiento de la política, la ley de partido, voto chileno en el exterior, o sea, creo que hubo una importante cantidad de medidas, ¿no es cierto?, para fortalecer esa integridad electoral. Y antes que el servicio electoral fuera autónomo, recordemos que las elecciones en general las organizaban los gobiernos y tampoco tuvimos grandes problemas, ¿no es cierto? Me parece que es mejor que el servicio electoral tenga autonomía, porque ese es como el estándar internacional. Y eso creo que es algo que se valora transversalmente y bueno, eso es algo que nos caracteriza como país en general. Ahora, en estos días que hay mucho interés de la prensa internacional por las elecciones, conversaba con varios periodistas internacionales que siempre decían, bueno, sabemos que en Chile el día de la elección se saben los resultados, distinto a otros países. Recordemos que en países vecinos resultados electorales se han demorado semanas, meses, ¿ya? Entonces, creo que eso es algo importante a valorar. Creo que eso también, perdón, nos abre como la posibilidad de pensar ciertos mecanismos porque hemos ampliado, ¿no es cierto?, la inclusividad de ciudadanía con el voto chileno en el exterior, pero creo que todavía hay ciertas cosas, como por ejemplo el servicio electoral necesita todavía más herramientas, por ejemplo, para poder acercar los locales de votación a donde viven las personas. A veces la distancia física limita la posibilidad de ir a votar. La garantía del voto de las personas privadas de libertad que tienen derecho a voto, porque no todos los privados de libertad no tienen derecho a voto. Hemos visto en estos días que han habido varios pronunciamientos de la justicia en relación al ejercicio de ese derecho. Entonces todavía hay muchas cosas que ver, que analizar, y me parece que el contexto constitucional nos puede ayudar a tener una mirada más amplia con respecto a cómo abordar esos temas. Patricio, ¿algo más que agregar en esto? No, por supuesto, cuando hago este recuerdo hacia atrás, no es para que nos quedemos pegados y no sigamos avanzando en innovaciones. Dejo ahí anotado, ahí tenemos una diferencia de opinión con mi amigo Sebastián. Yo soy partidario de que el voto sea obligatorio, hay que pensar después cómo se hace eso. Lo vamos a experimentar en el plebiscito de salida. Es una discusión legítima, hay buenos argumentos para las dos posturas, por supuesto. No se juega en esto quién es más demócrata. Democracias súper respetables tienen voto voluntario y democracias súper respetables tienen voto obligatorio. Hicimos el gobierno novedoso en mayo, votamos en 2 días consecutivos, no se nos puede olvidar, fue la primera vez, quizás sea la última, pero recordemos que habían temores de lo que podía pasar. Los votos estuvieron durante una noche completa guardados y no hubo ningún episodio en que eso fuera afectado y comprometido. Y estamos en tiempos muy polarizados, estamos en tiempos muy complejos. Entonces, como habitualmente estamos mirando los problemas, y está bien, y estamos preocupados por las crisis, por las fisuras, por la ruptura, por las grietas en el edificio, no es malo de vez en cuando detenerse y observar que hay cosas que sí funcionan. Y por supuesto cruzo los dedos para que funcionen de nuevo este domingo, y que la próxima semana podamos decir, pucha, hubo una votación pacífica, ojalá vote algo así como el 51, 52%, y ojalá en la noche tengamos claridad de quiénes son las 2 personas que pasan a la segunda vuelta. Eso, ojalá que todo salga muy bien. Y yo por lo menos voy a estar mirándolo desde un lugar para mí inédito, que es desde una mesa en Providencia.
de primera fuente va a traer la información, excelente. Bueno, hay otra cosa que pasó un poco desapercibida esta semana, porque han pasado tanto, tuvimos el debate presidencial, entre otras actividades, el aniversario del 15 de noviembre. ¿Qué les pareció? Tal como decía, quizá para algunos pasó un poco desapercibido, pero es un día muy importante porque es el día en que se llegó el acuerdo, que finalmente dio paso a todo este proceso que nos tiene comentando todos los viernes en este programa. Sebastián. Bueno, todo este proceso creo que tiene 3 fechas simbólicas en donde todavía no termina por cuajar cuál es la fecha que va a terminar en el ideario colectivo siendo el reflejo del proceso constituyente. La primera, y es la que a mí más me desagrada, la que yo miro con más distancia por la violencia que lleva inscrita, es el 18 de octubre. La segunda, que es una que a mí me parece la institucional, me parece una vía razonable y me parece que es la que debiéramos destacar más, es la del 15 de noviembre. Desafortunadamente esa fecha es muy criticada por muchos convencionales. La misma presidenta Elisa Loncón, si bien reconoce valor al Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, señala que ya fue sobrepasado por la Convención. Yo no entiendo qué es esa idea de sobrepasarlo. Esto es un continuo, esto no es una competencia entre fechas, entre el Congreso y los partidos políticos que celebran el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución y la Convención. Ella creo que lo mira como una especie de competencia, una carrera. Yo no lo veo así, lo veo como un continuo de decisiones político-institucionales que nos permiten estar en este cronograma. Y la tercera fecha es el 25 de octubre, que es el plebiscito que inicia este proceso con la consulta ciudadana, que si bien es una fecha que ha sido recordada, la convención y sus autoridades intentaron olvidarla, o al menos, quizás olvidarla es una exageración, pero al menos intentaron eclipsarla y nublarla, dando inicio a la discusión de contenidos del 18 de octubre y no el 25 de octubre. Ahí hay una simbología que todavía creo que tenemos que, va a ir cuajando en el tiempo. Yo creo que de esas 3 fechas, el 15 de noviembre es muy importante, el 25 de octubre es muy importante, y el 18 de octubre es una fecha triste que debiéramos nunca olvidar, pero sí entender que debemos lamentar por el contenido que trae inscrita. Y por eso entonces me parece que el 15 de noviembre, que pasó, como bien dices tú, un poco olvidado tal vez por la elección presidencial, debemos tenerla también inscrita en nuestra mente como una fecha importante, institucional, de paz, que intenta volver a la paz en este largo proceso. Pamela. Bueno, creo que, nosotros estamos inmersos en un proceso de cambio bien importante, entonces yo creo que es difícil que visualicemos hoy, ¿ya? Cómo se va a ir construyendo ese discurso, ¿no es cierto?, del proceso. Hay varias fechas importantes, el 18 de octubre, por esa intensidad que tuvo la manifestación social y también la violencia, que no hay que olvidar, pero porque tengo una visión más como democrática, institucional, creo que la fecha del 15 de noviembre es clave. ¿Y es clave por qué? Porque ese 15 de noviembre generó la innovación institucional que da paso al cambio, ¿ya? Nosotros hemos visto otras sociedades latinoamericanas donde han habido grandes revueltas sociales, demandas contra la injusticia, la desigualdad, que son problemas reales que viven nuestras sociedades que han vivido discriminación, violencia estructural, etcétera. Pero el 15 de noviembre es lo que marca, creo, la innovación institucional que produce un cambio. Ya sabemos que la demanda por nueva constitución es una demanda histórica, probablemente desde que se promulga la actual constitución en un contexto autoritario, pero la posibilidad de generar ese cambio es esa innovación, que es un acuerdo político que luego se transforma en una reforma constitucional. Porque el acuerdo podría haber no derivado en la reforma, podría haber sido que en el Congreso tal vez no se aprobara, no sé. Pero ese acuerdo político amplio, ya desde la izquierda, ya incluso, bueno, sabemos que Gabriel Boric, que hoy día es candidato presidencial, sin el apoyo de sus propias colectividades concurre al acuerdo, y también desde la derecha, desde la UDI, que la constitución actual es algo muy importante en su ideario, ¿no es cierto?, en su ideología. Todos concurren al acuerdo. Entonces,
me parece que esa fecha es clave porque interpretaciones históricas van a haber muchas, pero creo que lo que genera, ¿no es cierto?, la democratización, la profundización democrática es el acuerdo que va a la reforma, que luego llevó a legislar por la paridad y tener un órgano constituyente paritario único en el mundo, incorporar a los pueblos originarios en el debate constitucional. O sea, creo que ese es un momento que va, me parece que puede generar en el futuro, porque creo que las lecturas hoy día son complejas aún, porque hay una disputa de la hegemonía del discurso, eso pasa en todos los procesos históricos. Eso va a marcar la innovación y el cambio hacia un ciclo político nuevo. Así que me parece que todas las fechas van a concurrir a mirar qué fue lo que generó ese cambio y luego, o sea, eso lo vamos a ver en el futuro. Todavía es muy temprano, todavía no tenemos un nuevo texto constitucional, pero creo que eso es lo que generó realmente el cambio de rumbo, por decir de alguna manera. Bueno, probablemente otros después van a agregar a las 3 fechas que mencionó Sebastián la cuarta, que es la votación del plebiscito de salida, que sin duda va a ser también un hito muy importante, Patricio. Sí, yo creo que esta conversación es súper importante. Alguien podría eh, decir que es una cosa rara, que estemos poniendo un montón de fechas a competir unas con otras. Esto tiene que ver con la forma en que vamos a mirar después el origen de la Constitución. Y no da lo mismo, no da lo mismo. La Constitución de 1833, por ejemplo, que duró 90 y tantos años, tiene su origen en una batalla, en Lircay, en que un sector de chilenos derrotó a otro sector de chilenos. O sea, en algún sentido está construida sobre las tumbas de 600 o 700 compatriotas. La Constitución de 1925 tiene su origen, no sé si en el ruido de sable, o en 2 golpes militares, en septiembre del 24 y enero del 25. La de 1980 tiene su origen trágicamente en el desencuentro de los chilenos, el golpe militar, el dolor de tantas personas. Entonces, esto no es menor, esto no es menor. ¿Ah? Yo en lo personal comparto mucho lo que se ha dicho. A mí me gusta pensar que la clave está en los momentos en que el pueblo hace suya esta cuestión. Y eso ocurrió el 25 de octubre del 2019 con esas marchas enormes. ¿Ah? Los que somos más viejos hemos asistido a marchas grandes. Me tocó en los años 80, a mí ir al Parque O'Higgins en el año 83, el cierre de la campaña del no. Pero esta marcha del 25 de octubre del 2019 en Santiago, con más de 1 millón de personas, 1/4 de la ciudad estuvo en esa marcha. Las imágenes son emocionantes. Se replicó en Valparaíso, se replicó en Concepción. Eso más que el 18, la masividad. Luego el plebiscito del año 2020, acordémonos los temores de la pandemia, un plebiscito que tuvo que ser corrido, iba a ser en abril, y pocas semanas antes hubo que correrlo. Trasladar todo, había empezado en la franja. Ese invierno fue un invierno muy terrible en términos de las cifras. Todos los días aparecía Mañalich y después aparecía el actual ministro diciéndonos cómo se estaban disparando. ¿Ah? Y toda la ansiedad, ¿va a haber plebiscito? ¿No va a haber plebiscito? ¿Va a votar alguien? ¿No va a votar nadie? Y viene esa respuesta masiva. Entonces, para mí, el 25 de octubre, no por siempre buscar una tercera posición, pero el 25 de octubre de 2019 y el 25 de octubre de 2020 son los momentos en que el pueblo empuja primero una solución pacíficamente y luego abraza, hace suya la decisión política de noviembre de la clase política. ¿Ah? Es una decisión sabia la que tomó la clase política el 15 de noviembre, pero lo importante es que esa decisión sabia fue abrazada, hecha suya, por una mayoría de los chilenos. De hecho, un 80% dijo apruebo. Yo espero que así se recuerde, y por supuesto no podemos olvidarnos de las cosas violentas, no podemos olvidarnos de la quema de iglesias, no podemos olvidarnos de la destrucción de varias estaciones de metro. La historia siempre tiene muchas cosas, ¿ah? Pero esta discusión sobre lo simbólico es muy importante, ¿ah? Porque sobre esta base nosotros vamos a jugar después la legitimidad de lo que se está haciendo.
Bueno, sigamos la línea de lo simbólico y vámonos ya de lleno a lo que fue el trabajo de la convención en esta semana. Han seguido las audiencias y ya tuvimos la primera propuesta de una norma constitucional que proviene de un grupo de convencionales, valga la redundancia, y esta apunta al derecho a la vivienda digna. Esta fue la primera y ya se ha anunciado que en los próximos días también se va a presentar otra que tiene que ver con la posibilidad, el derecho de la mujer a vivir en un ambiente libre de violencia. ¿Qué les parece este hito y cómo se va a ir desarrollando también? Sebastián, Pamela. Eh, Oye, un paréntesis, me parece que lo que ha dicho Pato y la mirada histórica que hoy día Pato nos ha regalado ya en cada una de sus intervenciones es tremendamente importante. ¿Ah? Lo relevante es que esta es una noticia en desarrollo y por eso es tan importante que los convencionales también adviertan el sentido histórico de lo que están haciendo. Entonces, cada vez que glorifican el 18 de octubre, algunos de ellos, no todos, gracias a Dios, algunos de ellos, creo que están debilitando el simbolismo de otras fechas, porque aquí cada uno tiene algunas fechas preferentes. No seremos nosotros quienes elijamos cuál es la fecha que finalmente la historia va a destacar. Pero cada vez que algunos convencionales destacan el 18 de octubre como un momento epifánico, creo que dañan la nueva Constitución. ¿Ah? En fin, pero dejémoslo ahí. Ahora, respecto a lo que dices tú, Bárbara, bueno, ya por fin llegamos a los contenidos, todavía un poco tímidamente. El derecho a la vivienda ya era bastante evidente que iba a estar en la nueva Constitución y habrá que ver cómo se dibujan los contornos de ese derecho a la vivienda. ¿Quién va a fijar los estándares? Debiera ser el legislador, y en ese sentido me da la impresión que la nueva Constitución debiera también tener un reenvío a la ley para que en las políticas del mañana vayan fijándose con claridad cómo se llena de contenido este continente que se llama derecho a la vivienda. Y vivienda digna en este caso. Sí, esto de la dignidad puede ser una cosa tan ambigua y por eso creo que el legislador de mañana, quien hace la política de mañana y no el constituyente de hoy, es el que va a ir llenando de contenido ese continente. ¿Por qué? Porque esa vivienda digna cambia con el tiempo. Hoy día es distinto a ayer y hoy día y será distinto de mañana también. Cosa distinta es el derecho a vivir en una sociedad libre de violencia contra la mujer, o algo así que he leído que es la propuesta. A mí he sido crítico de llevar a derecho todas o transformar en derechos todas nuestras aspiraciones. ¿Quién podría estar en contra de vivir en una sociedad en donde no haya violencia contra la mujer? O sea, a mí me parece que es evidente, pero una cosa distinta es construir esa aspiración como derecho. Eso tiene efectos hacia el mañana, tanto para desvalorizar otros derechos como para el tratamiento que esa aspiración tiene. A mí me parece que la convención debe huir lo más posible de calificar todos nuestros sueños y aspiraciones como derechos. Creo que eso es un problema jurídico que va a tener efectos jurídicos y políticos el día de mañana. Y por eso entonces yo sueño con una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Mis hijas me encantaría que vivieran en un país donde eso se hiciera carne. Lo creo firmemente. Pero de ahí a decir que es un derecho colectivo, aparentemente creo que debemos tener más cuidado, porque al final la Constitución es declaraciones, pero también es un cuerpo jurídico que tiene efectos en el tratamiento que esto tenga. Pamela, ¿cómo ves estos dos temas que estamos hablando en paralelo? Por un lado, la vivienda digna y el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia contra la mujer. Algunos señalan que quizá puede ser hasta subjetivo o ambiguo o cualquier cosa eventualmente podría calificarse en esa categoría. Es difícil quizá de acotar. Bueno, con respecto bueno, primero en general me parece fantástico que ya se empiecen a redactar propuestas de norma. Esa es la única forma, ¿no es cierto?, de ir avanzando a pensar cómo va a ser la Constitución. Me parece, celebro en el fondo que ya las y los convencionales estén comenzando a redactar y poner a discusión ciertos temas, porque obviamente era muy común que iba a suceder que los que primero presentaran normas iban a ser también los que probablemente iban a generar más debate y más cuestionamiento. El derecho a la vivienda es un
el derecho a la vivienda digna es algo que se veía venir, ¿no es cierto? Algo que no está en la actual constitución, es un derecho novedoso, existen en otras constituciones, pero coincido plenamente que luego, ¿no es cierto? Y espero que eso sea el tenor global de nuestro texto constitucional, sea el legislador a través de la construcción de gobiernos de mayoría el que pueda como acotar las definiciones también de las políticas públicas y cómo esos derechos se van garantizando. Pero sí, y con respecto al segundo tema, de una sociedad libre de violencia, justamente el día de ayer y hoy me ha tocado participar de un seminario internacional, de un taller internacional sobre mujeres y constituciones que organiza la Universidad de Edimburgo con Idea Internacional. Estoy participando junto a otra abogada chilena, Verónica Undurraga, y a la convencional Teare Aguilera, y hay mujeres de todo el mundo, ¿ya? De todos los países del mundo. Y uno de los temas que veíamos ayer es que en el mapa mundial de consagración de derechos a las mujeres, gran parte de las constituciones consagran el derecho a la igualdad, incluso el derecho a la no discriminación. Pero cuando uno ve los datos, ¿ya?, reales de cómo esos derechos se ejercitan, ¿ya?, una de las cuestiones más complejas es la violencia hacia las mujeres, ¿ya? Se ha avanzado en esta definición general, se ha avanzado en ciertas libertades políticas, derechos civiles, el derecho a voto, etcétera, pero la violencia hacia la mujer, que se transfiere en violencia económica y violencia física, ¿ya?, es un hecho real. Entonces, en los análisis de casos comparados, que ayer habían muchas académicas y practitioners de los temas, o sea, y gente que está en política pública en esta área, una de las cosas que reflexionábamos es que es fundamental, ¿ya?, que en las constituciones estén definidos ciertos principios y también derechos que permitan la legislación futura en estas materias, ¿ya? Hay desde violencia que uno podría decir sutil. Vimos el otro día lo que pasó en un programa de televisión con la alcaldesa de Santiago y un periodista, una persona que que disminuye a la alcaldesa tratándola de mijita, de mamita, ¿ya? Y ella le dice, no soy tu hija, no soy tu mami, ¿ya? Que es algo que puede parecer muy sutil, pero que es una violencia permanente hacia las mujeres, ¿ya? Está Y después bautizado como micromachismo, esa forma. claro, pero creo que tampoco hay que decir que es micro porque es tan común, o sea, todas lo hemos vivido, ¿no es cierto? Entonces, eso es complejo porque además ella es una autoridad que está electa, ¿ya? Y lo pongo como ejemplo porque se ha visto mucho, pero el tema de la violencia física, ¿ya? Y de la violencia económica es muy grave y lo viven las mujeres día a día. Entonces, lo que uno puede ver en la experiencia comparada, ¿ya?, constitucional y legislativa, es que no es suficiente plantear el principio de igualdad entre hombres y mujeres, que es necesario incluir en la no discriminación y que también es necesario establecer en las constituciones cuestiones más explícitas que permitan la legislación futura, ¿ya? Y así que me parece que el constitucionalismo moderno está avanzando hacia allá. Creo que cada vez que hay más mujeres en la representación pública y política, eso se visualiza más. Así que espero que nos abramos en este debate, en esta primera convención constitucional paritaria también, a revisar cuáles son las mejores fórmulas a partir de la experiencia constitucional comparada. Ya no es solo una demanda de un grupo social, es la experiencia también que ha habido en otros países del mundo, y creo que se está escribiendo y se está trabajando mucho sobre eso, y eso va a ser sin duda un aporte a los estudios constitucionales. Patricio, ¿cómo ves la discusión de estos dos temas? Claro, el equilibrio consiste en hacernos cargo de ciertas demandas y ciertas necesidades que son reales, y luego encontrar herramientas viables, idóneas, eficaces, y no contentarnos con una declaración bonita, digamos, para tranquilizar nuestra conciencia. Déjame poner un ejemplo, por ejemplo, el tema de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros como país llevamos 10 años conversando sobre los problemas que enfrenta la niñez. De hecho, fue un tema muy central en la campaña anterior, ¿se acuerdan ustedes? Los niños primero, porque veníamos saliendo de habernos dado cuenta con horror
de lo que pasaba con esos niños que estaban bajo el cuidado del Estado en el Sename. Estas cosas no se nos pueden olvidar, no puede ser que como que vayamos... entonces, claro, la principal responsabilidad por los niños es de la familia. Yo por lo menos creo que en ese sentido el Estado nunca puede reemplazar, pero el Estado sí puede hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, una defensoría de la niñez. Yo no estoy por crear 100 defensorías, 500 defensorías, porque me parece que es poco serio, ¿ah? Y menos a nivel constitucional, pero quizá, defensoría de la niñez sí se justifica, porque se trata de un segmento de la población que no está representada políticamente, ¿no es cierto? No se puede defender por sí misma, por razones obvias, ¿no es cierto? Son cientos de miles de compatriotas nuestros que todavía no están en condiciones de reclamar, de marchar, de hacer huelgas, de ir a votar. De hecho, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ayer, si no me equivoco, de ayer, en que se condena al Estado de Chile a propósito de la situación de un niño de 11 años que tenía una enfermedad de un tratamiento muy complejo, y la crítica al Estado de Chile es: usted debiera tener una mejor fiscalización de la manera en que se relaciona ese niño con su ISAPRE. Y la Corte Interamericana insta al Estado de Chile a mejorar la manera en que nosotros como Estado nos hacemos cargo de situaciones como esta. No le dice la Corte Interamericana a Chile: cree una Defensoría de la Niñez constitucional. Nosotros tenemos una Defensoría de la Niñez. A mí por lo menos me ha parecido que se ha justificado. Además, yo por lo menos tengo una muy buena opinión de la gestión de Patricia Muñoz, ¿ah? Pero pongo este ejemplo porque tenemos que encontrar ese equilibrio. En el tema de la mujer, creo que hay que pensar en cosas que vayan más allá del simple reconocimiento de la igualdad, pero que sean factibles, que sean viables. Lo mismo ocurre en vivienda. Para los que nos están escuchando, por supuesto, poner en la Constitución la vivienda no significa que de aquí a 6 meses más todo el mundo va a recibir una llave para una casa propia. En Sudáfrica se cumplen 25 años desde que se reconoce el derecho a la vivienda en la Constitución y sigue habiendo un tremendo déficit habitacional, sigue habiendo un problema. Solo que lo que antes se despachaba como, bueno, lo siento, sorry, ahora significa que las autoridades en Sudáfrica tienen que hacer esfuerzos inmensos por justificar ante los tribunales si están cumpliendo o no con lo que la ley exige. Estoy de acuerdo con Sebastián, en estos derechos sociales es muy importante darle a la ley, un rol preponderante, porque de lo contrario, el rol lo asumen los jueces. Entonces yo prefiero que la ley tenga un rol preponderante y los jueces lo que hagan sea verificar si se cumple lo que la ley está llevando adelante. Me quedo dando vueltas a una cosa que dijo Sebastián y Pamela después en torno a, en el caso de Sebastián, de tratar de convertir todas nuestras aspiraciones de alguna manera en derechos. Y el ejemplo que dio Pamela respecto, por ejemplo, ese caso que yo había dicho que lo habían bautizado en redes sociales como micromachismo, la forma como un hombre se refiere a una mujer. ¿Cuánto práctico, cuánto riesgo, cómo se podría regular una cosa como esa? Porque finalmente el machismo que se ve en acción, como en denominar de esa forma a la mujer, ¿se va a prohibir por ley? ¿Se va a regular? ¿Podemos cambiar las conductas que ya están asentadas mediante una constitución? Porque obviamente hay que cambiarla, pero ¿cuál es la forma de ir haciéndolo? No sé si, claro, no creo que se pueda, o sea, no es que uno tenga que poner en la Constitución, no van a tratar a las mujeres de esa forma, pero sí creo que hay que ir estableciendo ciertos principios, ¿no es cierto? Porque si tú validas que se discrimine, ya, si tú validas, ¿no es cierto?, o ocultas que existe esa violencia, ¿no es cierto?, no vas a tener un califica cambio de como violencia, ese también es otro tema a fondo, porque violencia en estricto rigor para muchos es una acción física, o algo quizá que se pudiera definir de otra manera, porque cualquier tipo de cosa que moleste va a ser violencia, le bajamos el perfil entonces a la otra No, lo que violencia, que pasa ya es todos que estamos de acuerdo que sí, sí. sí, yo no creo que eso se pueda banalizar de esa forma, pero por ejemplo, violencia económica es que no se pague la pensión de alimentos, ¿ya? Y eso no está establecido como violencia. Recién ayer se legisló, en estos días se legisló en Chile para que los padres de hijos eh, con los que no conviven paguen las pensiones de alimentos. O sea, se tuvo que legislar, ¿no es cierto?, para que se cumpla un derecho mínimo de los niños, ¿ya? Que un poco Patricio decía, lo de los niños.
Y eso también, o sea, tenemos un candidato presidencial que no puede volver al país porque debe la pensión de alimentos y casi como que no se trata como un tema importante. Y eso sí es violencia económica hacia los niños y hacia las mujeres, porque las obliga, ¿no es cierto?, a vivir en una precariedad, ¿no es cierto?, porque no cumple con un deber, porque incluso, o sea, eso hasta la mayoría de las pensiones están reguladas legalmente. Entonces creo que hay una parte, o sea, y Sebastián y Patricio que se dedican al derecho constitucional también saben que el derecho también genera, ¿no es cierto?, ciertas conductas o ciertas conceptualizaciones de cuáles son las cosas que se permiten en una sociedad y no. Entonces no se trata de legislar en detalle sobre ciertas cosas, pero sí de asumir que tenemos que poner ciertos principios, ya establecer ciertos principios que impliquen la no discriminación o la no violencia. O sea, creo que señalar eso es importante para cómo uno conceptualiza las relaciones sociales en un contexto jurídico y legal. Sebastián. Sí, bueno, yo quisiera decir algo más respecto a esta idea de la violencia que ha planteado Pamela, tú misma, Bárbara, en las preguntas, porque, y aquí me gustaría detenerme en dos cosas. Lo primero es que a mí me da la impresión de que esta Constitución tiene un vínculo con la violencia en el sentido que el problema que intenta resolver es un momento de violencia y por lo tanto, uno de los problemas, y por lo tanto, yo creo que la Constitución, la nueva Constitución, tiene que hacerse cargo de una condena general a la violencia, como método de acción política, a la violencia contra la mujer, en fin, a la violencia como fenómeno social que para Chile ha vuelto a ser, en alguna medida, legitimado por algunos. Y entonces yo esperaría que la nueva Constitución de mañana tenga una condena muy intensa contra la violencia, porque si bien eso no va a terminar con la violencia, lo que sí hace es escribe un cierto acuerdo que se va consolidando en el tiempo. Y la violencia hoy día en Chile es un problema. No, lo es en la Araucanía, lo es en Santiago, lo es al interior de la familia, lo es en muchas partes y por eso tenemos que abordar ese asunto a nivel global. Y por eso la violencia contra la mujer es una cuestión que debe abordarse. Yo digo, no como derecho, pero eso ya es una cuestión quizás un poco técnica, pero sí una cuestión que debe plantearse. Ahora, segunda idea, y aquí no sé qué tanto decir de esto, pero cuando a mí me dicen violencia económica, yo reconozco que en esto estoy aprendiendo, que puedo hablar un poco desde la ignorancia, pero a mí me parece que nosotros tenemos que ser muy claros en que hay que fijar una frontera entre aquello que llamamos violencia, que es la violencia física, de otras formas injustas de relacionarnos. ¿Por qué? Porque la violencia física siempre tiene que ser condenada. Una persona, una pareja que violenta físicamente a su compañero o compañera, a sus hijos o hijas, no tiene ninguna justificación. Y esa violencia física hay que condenarla de principio a fin. En cambio, cuando hablamos de violencia económica y, por ejemplo, el no pago de las pensiones alimenticias a las cónyuges, a los hijos, yo no quiero justificarlo, por supuesto, y la situación del candidato París es una vergüenza, pero habrá otros casos en donde el pago de la pensión de alimento de una persona a su hijo es imposible por otras razones fácticas, circunstanciales, que entonces permiten, comillas, matizar esa condena por el no pago de la pensión alimenticia. Obviamente es un deudor, obviamente el derecho debe hacerse cargo, obviamente si no la paga porque fue un fresco, bueno, hay que perseguirlo, pero no es lo mismo que la violencia física, porque la violencia física no tiene ningún matiz en su condena. Y por eso entonces, mi preocupación es que cuando todo es violencia, al final algo deja de serlo, al final matizamos esa condena. No sé si me explico bien, pero esa es mi preocupación, ya más en lo específico. Y en el caso, le voy a seguir agregando pelos a la sopa, perdón, pero claro, cuando se habla de violencia económica, pero
una persona que no le paga o que no cumple una obligación con un hombre, por ejemplo, también sería violencia económica, porque en el caso de la violencia física siempre es violencia, sea quien sea, de un hombre o una mujer contra un hombre contra una mujer, pero en el caso de una mujer que le dijera a un hombre, hijito, papito, ¿es igual o no? O sea, al final uno puede empezar a indagar y se vuelve mucho más complejo el debate, Patricia. Bueno, yo quiero saludar porque Sebastián nos pone en un tema bien complejo y que requiere, yo creo, un ejercicio de, de mucho cuidado, porque es un tema que tiene muchas aristas. Eh, yo sí estaría de acuerdo en tratar de hacer ciertas distinciones, porque claro, la violencia física, la agresión física al otro, y quizá podríamos no reducirla solamente al golpe, ¿no es cierto?, en el cuerpo del otro, sino que podríamos ampliarlo a ciertas formas de agresividad verbal, de amenaza, de denigración. Y eso que llamamos a veces las estructuras de violencia. Nosotros vivimos en sociedades donde hay estructuras que permiten que algunos puedan abusar, algunos podamos abusar, y esas estructuras a veces se manifiestan en la familia, el hombre respecto a la mujer, se manifiestan en la empresa, el empresario respecto al trabajador. El problema, a mi juicio, es cuando alguien identifica correctamente que tenemos estructuras a veces, ¿no es cierto?, que representan un tipo de violencia en un sentido amplio, y usan ese diagnóstico para justificar algunos tipos de violencia física. Entonces, cuando uno dice, pucha, no corresponde que un grupo vaya y queme una iglesia, o no corresponde que alguien tire una bomba Molotov y le queme la cara a otra persona, o que un carabinero le rompa la cabeza a alguien con un garrote. Bueno, pero el otro agrega, sí, pero hay una estructura de violencia, hay una causa de todo esto, hay una violencia cotidiana a que está sometido. Está bien, puede ser, pero no usemos eso para justificar o para atenuar el juicio sobre esto que tan directamente ataca la posibilidad de convivir pacíficamente. Entonces, eh, sin negar que hay estructuras, en mi opinión, hay estructuras en nuestro continente, y son estructuras que de alguna manera sí violentan cotidianamente. Violentan al que tiene un color de la piel distinto, violentan a las mujeres, violentan a los jóvenes que se visten diferente, que son discriminados por eso, han violentado a las disidencias sexuales. Yo creo que eso es parte de nuestra tarea permanente, ¿eh? Y se expresa en micros y macros machismo, se expresa en mansplaining, se expresa en cosas más terribles como discriminación en la renta o remuneración, no reciben el mismo sueldo un hombre y una mujer que hacen el mismo trabajo. Todo eso es verdad, pero creo, y estoy de acuerdo con Sebastián, que todo eso no debiera eh, transformarse en un argumento o pretexto para quitarle juicio condenatorio clarísimo a lo que son esas expresiones directas en que un ser humano se siente con el derecho de romperle la cara o romperle el alma directamente a quien tiene al lado. Las dos existen, eh, pero creo que no debiéramos nunca usar, y ese desgraciadamente es el argumento del terrorista. ¿Ah? Como existe tanta injusticia en Chile, yo estoy justificado para poner una bomba, estoy justificado para disparar, para matar. ¿Ah? Y en eso tenemos que ser, estoy de acuerdo con Sebastián y por supuesto con Pamela, tenemos que ser como sociedad muy claro. El fin no justifica los medios y la existencia de injusticia tampoco justifica la violencia. ¿Quiere agregar algo para cerrar esto y irnos al último tema que vamos a alcanzar por tiempo? Sí, no, solamente, bueno, me parece fantástico que estemos hablando de estos temas, que antes era tan difícil hablar públicamente. Creo que los organismos internacionales han ido avanzando, sobre todo con la conceptualización que es la autonomía de la mujer, y a partir de las autonomías política, económica y física, se han ido desarrollando estos conceptos que sin duda tenemos que todavía trabajar más, pero ya me parece un paso muy importante poder estar hablando en el discurso público
de las diferencias que existen y que han existido hacia las mujeres y que antes ni siquiera se consideraba. El solo hecho de ponerlo sobre la mesa va cambiando de alguna manera la conducta. En eso tienes mucha razón, Pamela. Vamos tomando conciencia que hay cosas que deberíamos dejar atrás. Una última cosa, por tiempo, que se generó polémica, eso sí, dentro de la convención. La presidenta, justamente de esta instancia, Elisa Loncón, negó una audiencia al presidente de la CPC, Juan Sutil. Él se quejó amargamente en los medios, dijo que iba a postular de nuevo. Ella ha recibido muchas organizaciones similares, en este caso acusó problemas de agenda y le recomendó solicitar una audiencia a la Comisión de Medio Ambiente. ¿Qué le parece? El director de Chile Transparente, por ejemplo, dijo que esto de alguna manera vulneraba, y él incluso apelaba a una ley de antidiscriminación por el hecho de negársela a él y dársela a otro. ¿Cómo lo ven ustedes, Sebastián? Yo lamento la actitud de la presidenta. Tampoco sé exactamente a cuántas personas o instituciones ella le ha negado audiencias, pero lo que sí pienso es que ella tiene que seguir concientizando la importancia de su liderazgo. Ella no es un convencional más, ella es la presidenta de la convención que va a estar en funciones por un tiempo más, que simbólicamente también es una figura importante a nivel nacional y por lo tanto debe dar señales muy claras de apertura, de tolerancia, de que este proceso en parte depende también de sus declaraciones y sus actitudes. Y esto creo que vulnera aquello. Yo sé que a veces los líderes tienen que darle la espalda a su sector más duro. Y yo imagino que a ella eso le cuesta, pero debe comprender que asumir un liderazgo nacional implica en alguna medida pagar costos con aquellos que la eligieron o con aquellos que pretenden que ella sea un estandarte de batalla más dentro de toda la convención. Por eso yo hubiera esperado que ella recibiera la CPC, no es cualquier institución, sino que es la Confederación para la Producción y el Comercio, que reúne a una parte importante de los empresarios de nuestro país y que lo hiciera como un líder nacional con apertura y tolerancia, lo debiera hacer en este proceso. Patricio. Sí, yo tampoco conozco todos los detalles, pero sí tengo muy presente en la memoria cuando recibió a la CUT en septiembre y ha recibido a diferentes organizaciones. Entonces yo espero que esto se resuelva. Como dice Sebastián, la Confederación para la Producción y el Comercio es una institución que tiene una historia que trasciende a quien hoy día ocupa su cargo. No puede ser que algún juicio que alguien pudiera tener sobre quien ocupa el cargo contamine este asunto. Es una institución que existe, creo que tiene más de 60, 70 años de existencia, ha sido una institución importante, es una institución importante, representa una actividad que agrega valor, en fin, ojalá que esto a mí me cuesta un poco darle como lecciones, porque yo creo que Elisa Loncón lo ha hecho bien, sumando y restando, debo decirlo, yo creo que lo ha hecho bien, creo que es muy difícil, creo que a veces uno se equivoca, ¿ah? Pero siempre me parece que es bueno ponerse un estándar exigente. Y como lo dice Sebastián, yo creo que una nota distintiva del liderazgo es cuando ese liderazgo es capaz de decirle, incluso a su grupo más fiel, momento, ¿ah? Yo soy de todos, yo soy de todas. Ese es Patricio Aylwin en el Estadio Nacional, cuando dice civiles y militares, y hay una pifiadera, ahí estaban sus partidarios, hay una pifiadera enorme, y él dice, sí, civiles y militares. ¿Por qué? Porque yo soy el líder de todos. Tengo mi postura, tengo mi posición, hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero tengo ese... a mí por lo menos eso me parece que es una meta que uno debería ponerse cuando está en estas situaciones de poder. Pero repito, creo que ella lo ha hecho bien, creo que es muy difícil, ella es objeto de ataques todos los días, algunos de ellos bastante ruines, ¿ah? Y motivados por racismo, pero creo que aún así, porque es una mujer inteligente y valiente, humildemente podemos pedirle más. Finalmente, y para cerrar, Pamela. Sí, bueno, coincido en que creo que Elisa Loncón ha tenido un liderazgo muy importante y muy inclusivo también.
no conozco los detalles, pero me parece que más allá de quién sea el presidente de la CPC o cualquier organización que solicite audiencia, tener una audiencia no significa endorsar apoyo, ¿ya? O sea, tú puedes tener una audiencia con alguien que no necesariamente compartes nada, y creo que existen además en la Convención Constitucional los suficientes mecanismos de transparencia para tener una audiencia pública, que la ciudadanía escuche y sepa, ¿no es cierto?, cuáles son los planteamientos de cada uno de los lados y conocer esas definiciones. No sé como decía Sebastián, cuántas instituciones piden audiencia y tal vez sí hay un tema agenda, pero me parece que tener una audiencia no significa que uno apoye lo que esa institución o persona plantea y que la transparencia también ayuda a saber cuáles son los planteamientos que quiere ir a plantear la CPC a la Convención Constitucional, y luego serán los convencionales constituyentes quienes definan cómo incorporan o no esas temáticas que plantee esta organización u otra. Pamela, Sebastián y Patricio, muchísimas gracias, como siempre, un placer, y ya estuvo además muy entretenido, se nos pasó rápido el tiempo. Hasta el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes, que estén bien. Vamos a tener muchas novedades que comentar, así que va a estar buenísima esta espera. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana y por supuesto el domingo todos a votar. A quienes nos acompañan como siempre, los dejamos invitados a que siga. En este caso vamos a estar con una cobertura en todo momento, el mismo domingo, hasta tarde en la noche, haciendo análisis de los resultados, así que lo esperamos aquí en emol.com.